Estamos armando un rompecabezas. Estamos armando un rompecabezas de los diferentes pasajes que vamos viendo del profeta Ezequiel. Hemos avanzado del capítulo 1, que estaba lleno de figuras y que intenta describir la majestad y la gloria de Dios. Hemos pasado a un capítulo 2 en donde se habla puntualmente de la necedad, la rebeldía, lo incorregible que era el pueblo de Dios. Número 3, leímos el día de ayer cómo Dios está preparando a Ezequiel y le dice que se coma el rollo, que se aprenda el mensaje, porque es lo que va a declarar. Hoy unimos una pieza más, que es en el capítulo 3, versículo 17 hasta el 27, leo para ustedes, dice así: Pasados los 7 días, Dios me dijo: Ezequiel, tu tarea será mantenerte siempre vigilante y decirles a los israelitas que están en grave peligro. Tan pronto como yo te diga algo, tú deberás decírselo a ellos. Si yo le anuncio a alguien que va a morir por causa de su mala conducta y tú no se lo adviertes, esa persona morirá por causa de su pecado, pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si tú le adviertes que debe apartarse del mal y no te hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado, pero tú no serás culpable de nada. Puede ser que una persona buena deje de hacer el bien y haga lo malo. Si yo la pongo en peligro de muerte y tú no se lo adviertes, morirá por causa de su pecado y no tomará en cuenta lo bueno que haya hecho antes, pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si le adviertes y deja de pecar, seguirá con vida y tú quedarás libre de culpa. Mientras estaba yo allí, Dios me hizo sentir su poder y me dio esta orden: levántate y ve al valle, allí te diré lo que tienes que hacer. Así lo hice, y cuando llegué al valle, vi de nuevo a Dios en todo su esplendor, como lo había contemplado a orillas del río Quebar. Yo me arrodillé para adorarlo, pero algo en mí me hizo levantarme. Entonces Dios me dijo: ve a tu casa y quédate allí encerrado. Debes saber que te van a atar y no podrás caminar libremente entre la gente. Como los israelitas son muy rebeldes, voy a hacer que te quedes mudo. La lengua se te pegará al paladar y no podrás reprenderlos. Volverás a hablar cuando yo lo decida y entonces les darás mi mensaje. Unos te harán caso y otros no, pues bien el que quiera oír que oiga y el que no quiera oír que no oiga. En la versión 60 y en otras versiones, en el título de esta porción que hemos leído, capítulo 3, versículo 17, dice que Dios pone a Ezequiel como un atalaya. Y aquí dice que es como un vigilante. Bueno, pero atalaya tiene un significado un poco está mejor comprendida la idea. Un atalaya era alguien que estaba en la torre por encima de la muralla de una ciudad. Y cuando este vigilante o este atalaya podía mirar a la distancia que se acercaba el enemigo, rápidamente avisaba a las personas de la ciudad la presencia del enemigo. Así que la tarea del atalaya era estar vigilante y avisar cuando se acercaba el peligro. Esa es la tarea que Dios le da en una figura a Ezequiel y le dice: tu tarea será mantenerte siempre vigilante y decirle a los israelitas que están en grave peligro. Tan pronto como yo te diga algo, tú deberás decírselos a ellos. ¿Qué es esto? Que Dios está hablando a Ezequiel para que Ezequiel sea la persona que lleve el mensaje. Eso hace un profeta. Un profeta recibe un mensaje de Dios, va y lo comunica a su pueblo. Y esa tarea es la que lo convierte Ezequiel como atalaya. Ahora es muy interesante que en el centro de este pasaje dice: si yo le anuncio a alguien que va a morir y tú no se lo adviertes, esa persona va a morir por causa de su pecado, pero tú eres culpable. Si tú le avisas y esa persona sigue en su pecado, va a morir por su pecado, pero tú no serás culpable. Este texto yo le pido que si usted tiene su Biblia a la mano lo subraye, porque es la figura más clara que tenemos todos los que compartimos el Evangelio del Señor Jesucristo. El comunicar el Evangelio es ese mensaje de Dios a los hombres. Por eso el Señor Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos. Y dijo en Hechos capítulo 1: y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra.
Somos portadores de ese mensaje. En ese sentido, nosotros somos profetas de Dios cuando tomamos el mensaje del Evangelio y lo comunicamos a otros. Y cuando nosotros le advertimos a otros que pueden morir por causa de su pecado y esa persona insiste en su pecado, yo ya no soy culpable porque yo ya le comuniqué. Pero si yo estoy viendo que una persona está en pecado y yo no le advierto de parte de Dios, esa persona morirá por su pecado, pero yo seré culpable de su muerte. Esa es una atalaya. Y bueno, hay cierta religión por ahí que dice que son los atalayas de Dios. En realidad esta figura viene de Ezequiel y es aplicable a nosotros hoy día como pueblo de Dios, como cristianos, como discípulos de Jesucristo, porque nuestra función es exactamente la misma. Nosotros no creamos el mensaje, nosotros no definimos el mensaje está en la Escritura. En este caso es el mensaje del Evangelio, la redención a través de Jesucristo, y nosotros simplemente lo comunicamos. Y en ese mensaje hay una promesa de salvación y hay una advertencia del castigo eterno. Nosotros comunicamos el mensaje, lo que la otra persona haga con el mensaje es su responsabilidad. Así es que, queridos amigos, si hoy queremos nosotros quedarnos con una reflexión, tenemos que quedarnos con esta reflexión. En este tiempo nosotros somos los atalayas de Dios para el resto del mundo. En nuestros hombros está la responsabilidad de comunicar el Evangelio con aquellas personas que no lo conocen. Si a nuestro alrededor están muriendo personas que nosotros no hemos comunicado el Evangelio, imagínese la carga que hay sobre nuestros hombros de que Dios dice, es que yo para eso te redimí, para eso te salvé, para que vayas y des fruto, para que vayas y comuniques el Evangelio. Y si mis labios permanecen cerrados y yo no comunico el Evangelio y las personas de mi lado están muriendo y yo no les comunico el Evangelio, ellos van a morir por causa de su pecado, pero yo también tendré culpa sobre su muerte. ¿Cómo podemos ser libres de esa culpa? Comunicando el Evangelio. Comunicar el Evangelio no significa discutir del contenido bíblico, no significa convencer a las personas, significa simplemente entregar el mensaje de parte de Dios. Y el mensaje de parte de Dios es lo que Dios nos ha mandado decir a través de la salvación, a través de la obra de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así es que podemos tomar la vida de Ezequiel como un vivo ejemplo para nosotros. Le decía en un principio, vamos armando el rompecabezas. Y si pudiera usted ponerlo en una hoja, nos daría un panorama, porque lo que viene es un mensaje arrollador, revelador. Pero antes de eso, Dios llamó a Ezequiel para hacerlo un atalaya, un vigilante que su tarea es estar expectante de que se acerque el peligro y avisarlo a los demás. La pregunta para ti esta mañana es, ¿y tú estás siendo ese atalaya del Señor Jesucristo? ¿Estás tomando el mensaje de Jesucristo y lo estás comunicando a las personas que te rodean? No seremos responsables de cada persona que muera por su pecado, pero que nosotros no les estemos comunicando el Evangelio. Hoy queda un gran peso en nuestros hombros. Que Dios nos ayude a cumplir esta noble tarea. Oremos. Padre, nos sentimos bajo el peso de la responsabilidad que tú nos das, como tus atalayas, como tus vigilantes, como aquellos que tenemos que tomar el mensaje del Evangelio y comunicarlos a aquellos que están junto a nosotros. Porque al decir del Señor Jesucristo en Juan 15, no somos nosotros quienes te hemos elegido, tú nos has elegido a nosotros para que vayamos y llevemos abundante fruto. Tú nos has elegido para que vayamos y llevemos el mensaje del Evangelio a aquellos que no te conocen. Ayúdanos a recordar el mensaje de hoy en la vida de Ezequiel, y que andemos donde andemos, vayamos donde vayamos, podamos compartir el mensaje del Evangelio con aquellas personas que nos rodean. Sabemos que la obra es tuya, tú abres los corazones, tú revelas la fe suficiente para que esa persona crea. Nosotros lo único que tenemos que hacer es compartir con otros el mensaje de Jesucristo. Ayúdanos a hacerlo. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amigos,
Hoy tenemos una gran tarea que realizar. Vayamos, hagámosla, compartamos el Evangelio de Jesucristo. Nos vemos el día de mañana.